Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Un domingo más. Estamos aquí en nuestro debate. Vamos a mandar, hola Fernando, esta invitación para que se una Fernando. Actuales como un reloj, ¿eh? Vamos a tener que esperar un poquito para que la gente se vaya animando. ¿Qué tal, Lola? Hola Fernando, ¿qué tal? Oye, digo que somos muy puntuales, ¿eh? 6:30 en punto. Sí, 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 yo ya llevaba ahí un ratito pendiente de si conectabas. No, Hoy no, vamos no, los yo dos de aquí a morado, puntualidad ¿no? británica, ¿eh? 6:30 en punto. Muy bien. Que te decía que vamos de morado hoy los dos. Sí, porque tú también has pensado que tenemos una simbiosis tú y yo. Es que he pensado, estamos muy cerca del 8M. Tenemos 4 mujeres maravillosas como invitadas. ¿Qué mejor homenaje al 8M que venir hoy de morado y dedicar este debate al Día Internacional de la Mujer? ¿No te parece? Totalmente, totalmente. Además, compartías tú hoy un post que hablaba de que el 79% de las personas veganas sois mujeres, y es que es verdad que sois totalmente quienes lideráis el movimiento. Y así se viene reflejando en los distintos debates cada semana y hoy especialmente. Sí. Estoy Muy acostumbrado a bien. ser el único chico casi siempre. Bueno, no, que la semana pasada estuvo Carlos. Sí, cierto. Ahí, pero esta semana es verdad que tenemos todas chicas. Vale, quiero decir Muy una bien, cosa, Fernando. Permíteme que mientras que la gente se va apuntando, que diga una cosa. por Mira, supuesto. eh, me han preguntado varias personas que por qué no invitamos a Sergio García a participar en este Sí, espacio. Lo quiero explicar para que la gente lo entienda. Eh, guay. ¿Te parece que lo Sí, hemos sí, pensado? perfecto. Mira, a nosotros este espacio lo dedicamos para aquellas personas del movimiento que o bien participan en alguna asociación o bien de forma particular forman parte del movimiento y se quieren expresar, quieren dar sus ideas y sus opiniones. Sergio, que tiene, afortunadamente, forma parte de un gobierno que tiene muchos medios para dar a conocer su opinión y todos conocemos su postura y lo que piensa sobre las cosas. Entonces, la idea de este espacio es dar voz a aquellas personas que normalmente no tienen capacidad para poder expresar y que se las oiga. Pero que estaríamos encantados si en algún momento Sergio quiere pasarse por estos debates y quiere participar, pues que no habría ningún inconveniente, al contrario, estaríamos agradecidísimos, pero la idea no es dar voz a quien ya tiene voz y tiene repercusión. Básicamente es solo eso, no hay ninguna intención con estos debates ni beneficiar a un partido, ni perjudicar a otro partido, ni beneficiar a alguien, ni perjudicar a nadie. Son simplemente debates de gente particular, preocupados por el movimiento animalista y ya está. No hay ninguna otra motivación en esto que estamos haciendo, ¿verdad, Fernando? Corrígeme si me equivoco. Sí, y además no solo eso, sino que en este debate tampoco nadie tiene vetada la entrada, con lo cual Exacto. si él sintiera que tiene que participar o que quiere decir algo, yo creo no me ha parecido ver que entrara nunca como espectador, pero si él quisiera entrar estaríamos encantados. Al margen de eso, bueno, hemos visto y comentábamos ayer que estaba el viernes próximo, me parece que está en otro debate que ha Uh surgido, que es -huh. el primer debate. La semana pasada o la anterior también estuvo en otro. Y Jova, está genial. No digo que seamos Perfecto. pioneros porque no lo somos, pero sí es verdad que parece que se está estimulando en la creación de foros donde hablar, donde contar un poco el sentir que estamos teniendo en un momento tan convulso. Y bueno, pues simplemente el motivo de no invitarlo abiertamente ya lo has dicho, pero bueno, hay compañeras de Podemos que incluso hoy me parece que tienen representación en el debate, y ya hemos tenido también al representante de Podemos, otro de los chicos Es verdad. animaleros, lo tuvimos también de Podemos Andalucía Animalista, participando. Si en cualquier momento él o el Sergio o alguien de su equipo Quien quisiera sea, entrar, sí, sí. encantados porque todas las voces
tienen derecho a expresarse y a ser escuchadas en este pequeño rinconcito del domingo por la tarde. Yo te cojo la batuta y bueno, lancé un poco yo la idea de que podíamos, bueno, la lanzó Amanda realmente, que dijo, esto da casi para un domingo por la tarde entero, y es cierto, y yo dije que sí, que me parecía un tema muy interesante, el tema de cómo se entrelazaba la política y el animalismo, y de cómo parecía que tenemos más capacidad de acción desde la base política, y desde lo local, ¿no? Participando pues en pequeños grupos políticos. Por eso hoy tenemos pues a compañeras de distintos partidos y de distintos ángulos, desde concejalías pequeñitas, a gente que ha tenido la experiencia de estar en una concejalía y ya no está, pero que son, me parece, súper enriquecedoras las cosas que nos van a contar, porque realmente sí creo que hay muchos ángulos desde los que ayudar en la política, pero también temo que no es oro todo lo que reluce, que muchas veces pensamos que, oye, llegas a la política y si no, que se lo digan a Sergio, volviendo a nombrarlo, ¿no? Que se metió en un proyecto tan bonito y que tanto hemos sentido que hacía falta, y estamos ahora pues tan divididos con todo lo que está pasando con la ley y con cómo va a quedar. Pero bueno, ese tema de la ley hoy lo aparcamos un poco. Si alguien quiere comentar algo, que lo comente, y nos Pues mira, centramos acaba de en... entrar Sergio, ahora que lo estábamos ¡Ay, hablando. qué bien! Saludos, Sergio. Hola, ¿qué tal? Y nos centramos un poco en que la gente que ha tenido o tiene experiencias en el ángulo político nos pueda Claro. contar. Y Sergio, que acaba de entrar, pues lo que decíamos es que en cualquier momento que sintieras que tienes que aclarar algo, o que quieres contar una forma o sea, el planteamiento que desde Podemos tenéis, o que tienes tú en particular, pues estaríamos encantados de escucharlo. De hecho, había compañeros que ya decían en los comentarios, pues a mí sí me gustaría que nos aclarara algunos puntos. Pues mira, genial. Y bueno, por mi parte, Lola. Pues empezamos con este pequeño homenaje al 8M y damos la voz a las mujeres que han pasado la acción, ¿no? Yo estaba pensando, ¿cómo las podemos presentar? Pues mujeres que han dado, ¿no?, el paso de intentar cambiar el mundo que les rodea a nivel local. Así que si queréis, pues como he visto que hay varias ya, empezamos con Almudena, a ver si está por aquí. Le voy a mandar la invitación a Almudena. Genial. Y está. Bueno, Almudena, mientras que acepta la invitación, es exconcejal, que ya que la veo que está por aquí, Almudena, bien. Exconcejal, buenas tardes, Almudena, del PSC, o sea, de PSOE Cataluña, del área animalista, de Olesa de Montserrat, que es mi pueblo. Sí. Por eso también... el otro día se escapó el bona tarda. Exacto, bona tarda. Y también es presidenta de una asociación protectora de animalistas de Olesa, en Olesa de Montserrat. Entonces, aquí no hay ningún guión, no te hemos preparado nada y te damos la libertad absoluta para que tú cuentes lo que tú consideras que puedes aportar a esta iniciativa de hablar sobre la política local y el movimiento animalista. Bueno, pues os saludo otra vez. Hola, ¿qué tal? Encantada de que me hayáis invitado una vez más. Y tú preguntabais los dos en el encabezamiento de la tarjeta que habéis estado haciendo de presentación, la política animalista, las políticas públicas, los ayuntamientos y la relación que tiene el animalismo con las políticas públicas. Bueno, pues la relación es imprescindible. ¿Se debe entrar en los ayuntamientos? Sí. Las personas que defienden a los animales, las personas animalistas, tienen que entrar en el ayuntamiento sí o sí. Si va bien, genial. Si va mal, da igual. Pero se ha de intentar. Claro, más allá del proceso individual que uno puede hacer y que puede gestionar cuando las cosas no son lo que dicen que son. Entonces, si va mal, da igual, pero se tiene que intentar. No olvidemos que los partidos políticos, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, son el instrumento de un cambio, del cambio social.
En ello entra social, económico, medioambiental, etc, etc, etc. Es decir, un partido político es necesario, pero también es necesario que los partidos políticos cambien, no que no se utilicen, que es que al final este es el escollo. El partido político acoge a un animalista o lo llama porque sabe que hay un nicho. La población está cambiando. El aumento de concienciación y de sensibilización está aumentando. No hay más que ver los movimientos que se están produciendo. ¿Qué hace un partido político? Pues encuentra que es un nicho y llama a estas personas que pueden ser representantes o que son activistas. Bien, pero luego pretenden cambiar a esa persona en su ideario y que se adapte al ideario del partido político. A ver, explícanos, no. Almudena, ¿cómo puede ser? ¿No? Si precisamente te llaman por tu condición de animalista, ¿no? Sí, pero como normalmente los partidos quieren votos, esta dicotomía que hay entre animalismo y no animalismo, que parece que hay un enfrentamiento, estos comentarios o estas imágenes que se dan, que parece que el animalismo solamente son los animales de compañía y las cacas de los perros. Claro, quiero decir con esto que se señala mucho esto. Entonces, si un partido político se significa mucho, entonces es como un partido político que parece que no tiene rigor y todas aquellas personas que no le gustan los animales o les tienen miedo o les tienen alergia, bien, o están en contra de cómo están las ciudades, que tienen toda la razón del mundo, entonces un partido político lo que hace es que intenta coger de todos los lados. Si se significa mucho, a no ser que sea bien definido como Spagma, que se define como partido animalista, el resto quiere coger ese nicho, esa sensibilización social, pero que no se note. Porque si las cosas no van bien, el animalista se queda ahí arrinconado. Porque en realidad el discurso no interesa, puesto que todavía hoy estamos en un mundo bastante tradicional y de pensamientos bastante arcaicos, porque si no, no estaríamos con los toros y no estaríamos con los embolats, los pobres aquí en Cataluña, en Tarragona, con los fuegos en los cuernos, las fiestas que hay por ahí, en fin, etcétera. En mi caso, bueno, pues se me llama precisamente por eso, porque soy activista. Y entonces aprendí muy pronto que para conseguir algo había que utilizar unas herramientas políticas. ¿Y cuáles son principalmente? Un pleno. Ir a los plenos, que lo deberíamos hacer todos los ciudadanos para enterarnos muy bien de lo que pasa en nuestro entorno y en nuestro municipio. Yo iba a los plenos y no entendía que en ciertas circunstancias no se hiciera nada. Entonces, ¿qué pasa? Que te da la oportunidad de poder hablar. A partir de ahí es cuando ya se empieza a sonar. Y ahí es cuando tú puedes empezar a presionar, porque en realidad a la mayoría de los partidos lo que les interesa, bueno, pues es eso, es votación. Y en cuanto hay voces discordantes, y si encima las voces son en cuanto a los animales, dan la imagen al partido de que no es sensible con el medio ambiente. Y como el discurso es sensibilidad con la naturaleza, respeto con el medio ambiente, no puede aparecer el discurso de que los equipos de gobierno realmente no les importa nada. Entonces yo empecé así, y al final vas arrastrando, y al final vas concienciando de que, bueno, de que los animales son importantes. Y claro, la gente que tiene animales en poblaciones tradicionales están escondidas, porque parece que es que si tú defiendes al animal, es que quieres al animal en el sofá, que vea la televisión, que tengan aire acondicionado, si es posible, pues por supuesto, porque son miembros de familia, pero la intención no es esa. La intención es concienciar, sensibilizar, respetar, no dañar, perseguir los maltratos y tratar a los animales y a la naturaleza como se merecen. Entonces yo empecé así. Y además no tenía idea de leyes. Y me informó un veterinario de la Generalitat. Cada 2 por 3 le pedí permiso, porque tampoco nadie se sabía las leyes. Y yo fui a mi veterinario de confianza y no sabía en qué leyes yo me podía basar cuando yo iba por la calle y veía algo que a mí me dolía. Entonces, como yo no sabía si eso era legal, no, si es que yo era muy sensible, empecé a llamar a la Generalitat. Tuve la suerte, ahora ya no, porque ahora ya todo ha ido cambiando con el tiempo y con la pandemia ya, bueno, en fin, ya sabemos cómo va todo post-pandemia. Pero entonces yo llamé a la Generalitat, tuve la suerte de dar con un veterinario que me enseñó
con la ley en la mano a decirme, en Cataluña son esta, esta y esta. Entonces le pedí permiso para que en cuanto yo encontrara una circunstancia que tuviera duda, poderlo debatir con él con la ley en la mano. Y entonces me enseñó cuál es la línea de en medio y qué es lo que debía hacer. Entonces, a partir de ahí, continué. Hasta el punto de que, bueno, en Olesa conseguí hacer pues 2 concentraciones de animales. Pueblos que son cazadores, pueblos con tradiciones en el que el perro no le pasa nada porque esté encerrado en un patio, está al aire libre, ¿qué más da? Si está lloviendo no pasa nada, si los perros están acostumbrados. Si hace frío, ¿qué va a pasar, hombre? Si tienen mucho pelo. Entonces, hacer esto, pues la verdad, bueno, fue un triunfo porque además la gente se fue secundando. Con esto y con el tiempo y con mucha paciencia, pues concienciación, repetir cuáles son las normas, repetir cuáles son las leyes y cuáles son las leyes en Cataluña. Bien, cuando ya se sitúa todo esto, entonces, bueno, viene un partido y viene el PSC. Claro, ¿qué te crees? Las siglas. Yo era objetiva, no conocía a la gente de dentro y entonces confían y te dicen que, bueno, que puedes llevar tu discurso, pero no se puede ser demasiado tajante en cuanto a los animales. O sea, te dieron directrices de lo que podías y no te podías decir dentro de un pleno, ¿no? A pesar de haberte fichado por eso, ¿no? Claro, claro. Ya empezamos mal. Claro. Pero bueno, confías y dices, bueno, quizás a veces los municipios, algunas poblaciones que son así, pues eso, muy tradicionales, muy conservadoras y que están empezando a cambiar un poco, pues bueno, pues poco a poco se pueden hacer, bueno, pues introducir los cambios. Y además me pareció muy buena idea porque yo podía volcar todo lo que conocía. El PSC estaba en bastantes municipios, por lo tanto, eso es bueno porque los municipios se van contagiando. Si un municipio tiene tal medida y funciona fantásticamente bien y al municipio de al lado no se le ha ocurrido, se copia, como es normal. Claro. Entonces, pues, es una manera también de influir de manera sutil en las demás poblaciones. Pero, ¿qué pasó? Que esto no fue así. Al discurso animalista cada vez se pretendía que fuera menos. Los plenos empezaron a hacerse unas multas exageradas, que además solamente se tramita por pleno, que son las de los PPPP. No seguro, no bozal. En esto la policía, la verdad que se lo sabe todo estupendamente. Y enseguida van al pleno. Empezaron unas multas desmesuradas que estamos hablando de casi 2 millones una de ellas, porque iban sumando. Que en esto toda la tensión interior del grupo municipal, porque yo estaba horrorizada de que una persona recibiera unas multas tan altas, porque eso significaba al final abandono. ¿Cómo vas a pagar esos multones? ¿Que ha infringido? Sí, busquemos alternativas, demos alternativas, pero si tú le das una multa a esa persona, se va a declarar insolvente y el perro lo van a abandonar, sí o sí. Es que esto es así. Y al final, ¿quién va a recoger el perro? El ayuntamiento. Y al final, ¿quién lo paga? Todos otra vez. Por lo tanto, esta medida no era posible tampoco. Así es que deciden abrir la ordenanza. Cosa extraña porque hasta entonces la ordenanza ya funcionaba y jamás había habido estos multones. Por lo tanto, a veces tiene que ver con los que gobiernan, con el equipo de gobierno. Claro. Que es lo que digo, cuando no gustan los animales no buscas alternativas, ni buscas ayudar al ciudadano que pueda salir adelante, ni buscas la unificación entre una población, animales sí, animales no, porque al final casi que se convierte en esto, propietarios de perros y propietarios que no, y gente que no. Y eso al final es animalistas contra la caza, animalistas contra que tienes al perro en no sé dónde y ya te van a denunciar. Quiero decir, al final se dividen las poblaciones, que fue lo que pasó. Total, deciden abrir la ordenanza. Ya me he hecho a temblar. Por eso a Fernando le dije, cuidado con la ordenanza. Ya me eché a temblar
Porque cuando abres la ordenanza municipal, normalmente no es para favorecer a los animales. La justificación de ordenanzas de protección animal es para que sean restrictivas para los propietarios y para los propios animales. En esa defensa de que, claro, los municipios están muy sucios. Ya. Y al final solamente señalan en los municipios que casi siempre te ponen el ojo en eso. Los municipios están muy sucios por culpa de las cacas de los perros y que los propietarios de animales somos muy marranos. A lo mejor habría que plantearse no solamente la falta de concienciación desde las políticas, sino además la falta de limpieza del ayuntamiento y la obligación de mantenimiento. Pero mientras tú pones el ojo en lo malos que son propietarios y perros, con eso tú desvías la atención hacia lo que tú debes hacer. Por lo tanto, cuando empieza a abrirse la ordenanza, yo ya me echo a temblar. ¿Qué pasó? A mí no me llamó nadie para participar en una ordenanza. Yo que me relaciono con las asociaciones de alrededor, que accedo a FADA, que me muevo en el mundo animalista, que me conozco las leyes, que denuncio. Y a mí no se me llama. Y se abre una ordenanza y se retoca sin saberlo. Sabía que se iba a retocar. Lo que yo no sabía, y me enteré en el pleno en el que se vota, era que mis propios compañeros estaban participando. ¿De partido? ¿Tus compañeros de partido? Me enteré en el pleno. Me enteré en el pleno, mis compañeros de partido, porque yo me negué a votar sí a la ordenanza. Es decir, aquí tenemos, mis compañeros de partido quieren votar una ordenanza que estoy diciendo que es leonina para los animales y que en vez de ayudar va en contra de ellos y en contra de los propietarios. Porque claro, no olvidemos que los perros no van solos. Los perros tienen dueños, familia. Claro. Y buscaba el tema recaudatorio, imagino, ¿no? Con multas desorbitadas. Recaudatorio y una medida que era muy fantástica. Y es que los propietarios de animales y los animales tenían que ir, los animales por debajo de la acera, es decir, por la calzada. Me río porque es para llorar, ¿eh? ¿Eso hace cuánto tiempo? ¿2 años? ¿O... Sí, claro. Hace 2 años que dimití, ¿qué podría ser? Un mes después, como mucho. Yo para las fechas soy muy mala, ponle 2 meses después, o sea, quiero decir, en esta legislatura. En esta. Increíble los animales... que un municipio en Cataluña proponga que los perros vayan caminando por la calzada y los propietarios o los responsables por la acera, para que no pisen la acera. Pero para que no se acerquen a las fachadas. Y así no orinen en las fachadas. Y que orinen en las alcantarillas. A ver. O sea, está claro que esto demuestra no solamente una gran ignorancia del comportamiento animal, sino un gran desinterés y una falta de voluntad de hacer las cosas correctas y contar con gente que sabe. Bueno. Y luego muy mal tu partido, ¿no? Porque estar ahí negociando la ordenanza a tus espaldas. Yo no lo sabía, yo pensaba que se me iba a llamar. Las cosas como son. Es que nunca me lo imaginé. Cuando voto que no, pues imaginaos, ¿no? Claro. ¿Y ellos votaron que sí? Sí. El grupo municipal, parte del grupo municipal, todos los del grupo municipal, menos yo, éramos 4, 3 votan que sí y yo voto que no. A mí, mi propio grupo me pidió que no me explicara, cosa que tampoco hice caso. Me expliqué. Y cuando me expliqué, en el equipo de gobierno, la persona que llevaba este cambio de ordenanza y que llevaba el departamento de medio ambiente, me dijo: pues si tan claro lo tenías, lo que tenías que haber hecho es haber venido a participar en el cambio de la ordenanza como lo hacen los compañeros. Ahí me enteré.
Yo no lo sabía, pensaba que el equipo de gobierno lo estaba haciendo a su bola, porque a mí no se me había notificado. Por lo tanto, guardé silencio por lealtad. A lo mejor es malentendida la lealtad, me quedé tan en shock que guardé silencio porque te entran ganas de decir, pues a mí también me hubiera gustado saberlo. ¿Por qué no he ido? Pero bueno, luego todo se me une con una denuncia de maltrato en la que es verdad que participa Lola, y Lola al menos consiguió que durmiera. Meses, si yo salgo en mayo, en septiembre anterior voy detrás de un perro que está en muy malas condiciones en un terrón, atado, encadenado, sin alimento y a veces sin agua. Entonces no se movía y no tenía espacio. Los vecinos lo habían denunciado, pero no se hacía caso. Hacíamos fotos, nos lo dijeron como asociación, fuimos, participamos, denunciamos, pero aquello no salía. Encontraban que todo estaba dentro de lo normal y que todo estaba bien. Pedí ayuda de manera personal también a mi grupo municipal. Si tienes a un animalista, únete, vamos a hacerlo también desde la política, vamos a ayudar, no se puede amparar el maltrato. Y más si tú llevas en las listas y una compañera concejal en la que es animalista, es que no hay vuelta de hoja. Aparte de que yo cuando entré y me propusieron entrar, yo dije, si no se cumplen las condiciones de defensa animal, dimitiré. Pero es que en verdad no me creía que esto pudiera pasar. Tardé más porque me costó aceptar que verdaderamente se me había utilizado y que solamente era una cuestión de votos. Que una vez conseguido, ya no hacía falta hacer nada. Ahora ya había que trabajar pues para otras elecciones o para empezar a entrar en otra campaña y olvidarte de los animales. Ya está, ya lo has conseguido, se acabó. Contando que es que yo a lo mejor mi interés personal era ese. El intentar ascender, el intentar estar en una silla. Ningún tipo de vanidad ni ningún tipo, porque si tú estás en una silla, en un cargo y no puedes hacer nada, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres si no puedes transformar nada, si tus propios compañeros no te dejan? Es que es un puesto absolutamente vacío. Entonces, empezamos a trabajar. Tenemos que ir acabando. Vale, empezamos a trabajar con este animal y, bueno, con ayuda de Lola conseguimos denunciar y con ayuda de la gente de la asociación y con la ayuda de los ciudadanos hacemos una campaña de redes para intentar que ese animal salga. Ese animal fue decomisado, llevaba 1 año decomisado y ahora se había decidido por parte del ayuntamiento retornarlo. Y mi grupo estaba de acuerdo. Y estaba de acuerdo el equipo de gobierno y estaban de acuerdo algunos partidos, no todos. Por lo tanto, al final ligué mi propio cargo a ese animal, porque si mi grupo favorece o no lucha contra el maltrato animal, que además está penalizado, es ilegal y tienes obligación de cumplir las leyes, yo ligué mi cargo a esto. Al final me quisieron hacer entre todos en el Pleno una moción de reprobación por intentar defender precisamente a un animal en las redes, ante el maltrato y ante la devolución de un animal que ha sido supuestamente maltratado y que lo quieren devolver a los supuestamente maltratadores. Por lo tanto, fue una época oscurísima, dimití, también me podía haber quedado con el acta, que mucha gente, y además lo vemos en televisión, que hay gente que dice, ha dimitido de tal político, tal, pero se ha quedado con el acta de diputado. Yo me podía haber quedado con el acta de concejal. No quise, porque es que sigo diciendo lo mismo, si no puedes hacer nada, ¿para qué estás? Si tienes principios, si tienes ética, esto no puede seguir así. Entonces,
Y a pesar de que nos pongan como nos ponen, los animalistas tenemos principios y ética. A veces nos equivocamos en las formas. Puede ser. Pero principios tenemos. Y la mayoría somos altruistas. Por lo tanto, los cargos públicos y políticos no nos deben de comprar. Dimití. Ha sido un tiempo de reconstrucción, porque es la decepción, porque cuando crees en algo, cuando crees en un proyecto, cuando te lo venden, cuando te lo dicen, y crees que vas a poder hacer algo al fin, después de muchos años, y ves que no, pues la decepción y la desafectación, pues bueno, entonces estamos donde estamos. También he de decir que me han vuelto a llamar de otro sitio. Ahora vas a hacer un contrato de 15 folios, ¿no? Yo seguiré, a ver, yo ahora digo, ya se me conoce. El que se atreve a llamarlo ya tiene claro que si no cumple, me voy a ir. Por lo tanto, yo no engaño a nadie. Lo dije en su momento cuando el PSC se me acercó. Nadie lo creyó. Tardé más hasta que aceptas que en verdad no va, te han tomado el pelo, han querido tus votos, han querido tu cara. Se acabó. Me costó aceptar esto. Una vez que lo aceptas, ya te vas. Y ahora, pues ya lo digo, se me conoce y se sabe que si no cumples, me voy. Porque no tengo ninguna necesidad, porque los partidos políticos no son sectas. Tienen que ser un sitio de principios. ¡Wow! ¡Qué frase, Almudena! No son sectas, los partidos no son sectas. Me parece buenísima frase. Claro, porque las personas debemos cambiar a los partidos, no a la inversa. Tú no entras a un partido donde te tienes que adaptar a la forma del partido. Hombre, sí, a unas normas, a unos estatutos, por supuesto. Esto o está ideario, claro. Que más o menos esté contigo, ¿no? Por eso entras, porque también coincides. No solamente la política municipal son los animales, es todo el municipio. Y entonces tienes que coincidir. Pero eso no significa que hayas de cambiar. Entonces, yo en esto, yo lo diría, y diría a todo el mundo que nadie tenga miedo si entra en un partido, si cree que va a poder hacer algo y se ve utilizado, que lo deje, porque el activismo está dentro de los partidos y fuera de los partidos. No pasa nada. Vuelve uno a hacerlo desde otra línea y si se presenta otro momento en que se pueden llevar los animales a los plenos, se utiliza. ¿Que no se puede? No pasa nada, el activismo sigue, el animalismo sigue. O sea que yo con esto... Muy bien, Almudena, pues no sé, a mí me ha parecido súper interesante. Bueno, yo la conocía, lógicamente, pero Fernando, ¿qué te ha parecido esta historia de Almudena? Genial, pues me quedo con el principio y con el final. Al principio decías que es necesario que haya representantes de esta causa en la política. Y no solo lo suscribo, sino que creo que es necesario que lo haya en todos los partidos políticos, porque uno de los grandes defectos que percibo es ese ansia con decir, no, es que mi partido es el que de verdad es de los animales o el tuyo es el que de verdad está haciendo cosas por los animales y el resto no. Perdona, no. Es que es bastante pobre pensar que nos tenemos que ceñir a este partido. No, es que los animales están representados en todo el espectro social y como tal es importante y necesario que suba a la política. Porque si sube a la política y seguramente si tuviéramos gente en otros partidos, tú no te habrías visto tan sola en esos plenos y hubieras sentido más apoyo y más colaboración de gente que a lo mejor en otras causas no comparten necesariamente la visión, ¿no? Así que me quedo con el principio y me quedo con el final, que parece ser que te vamos a ver en primera línea de batalla ojalá que así sea, porque de verdad ya te digo que pienso que es muy necesario. Así que muchas gracias por tu aportación y la pena, pues ese camino que no haya sido precisamente un camino de rosas, sino un camino duro y donde te has encontrado sola. Sí. Yo lo que dice también me lo tomo como un aprendizaje. También confirmas ciertas cosas y también aprendes a tener más claros los criterios que debes aceptar
qué no, qué es correcto y qué no. No es que no lo supiera, es que cuando una persona no tiene un bagaje político detrás, sino que viene del activismo, pues a veces confías en los que más saben. Entonces tú no puedes por qué creer que la cosa no va a ir como se te ha dicho. Entonces ha sido un aprendizaje. Y también apunto algo que has dicho. Y lo dije ya una de las veces y lo vuelvo a decir. Los animales, la vulnerabilidad de los animales, la indefensión de cualquier ser vivo, incluidas las personas, no tiene color político. Y los animales no deben de tener color político. Y animo a todos los militantes de los partidos que están en contra de lo que hacen sus jefes o los que están por arriba, que están disconformes, que se levanten, que presionen y que desde los grupos de WhatsApp y no grupos de WhatsApp, que hablen y que no solamente critiquen por detrás, que obliguen a sus jefes a que la postura tiene que cambiar, porque ¿de qué sirve que haya órganos en algunos partidos de defensa animal si al final el militante se calla? Los partidos dicen que le dan mucha importancia a los militantes, pues que los militantes se crean importantes y empiecen a presionar porque ha de cambiar, no solamente en épocas de elecciones. Y me callo. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Muchas gracias. Un beso Venga, fuerte. Síguenos bien. por aquí. Vamos a invitar ahora a Esther, que estaba hace un momento, para hablar con ella. También ha participado en alguna otra ocasión en los debates, ha intervenido. ¿Lo recuerdas, Fernando? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. La zona de Valencia, ¿no? De Valencia, me parece creo que es de Valencia, creo que es compañera abogada también. Y estuvo contando un poco. Muy chulo lo que ha dicho la compi de que los partidos no son sectas. Entonces, basta de que vayamos ahí con ese aspecto borreguil. Podemos ser autocríticos y tenemos que serlo. Sobre todo cuando se habla de derechos de los animales. Me ha gustado esa frase de los partidos no son sectas y las personas tienen que cambiar a los partidos y no al revés. Esa frase me ha parecido también muy chula. Así que, bueno, Esther, buenas tardes. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Hola, encantada. A esta charla, a este debate, a este espacio que hoy te has unido un poquito más tarde. Vamos demorado, Fernando y yo, sin haberlo hablado porque lo dedicamos al 8M, que está muy cerquita, así que muchas gracias. También hacemos este homenaje a las mujeres y a las mujeres animalistas que se han dado por delante la política local. Cuéntanos lo que tú consideres conveniente. Bueno, en parte el decirle a Almudena que comparto sobre todo algunas de sus crisis existenciales dentro de la política, que bueno, es así. Bueno, las personas, los humanos siempre generamos conflictos entre nosotros y en esta nueva dimensión todavía más. La política es bastante lamentable y penosa, sobre todo porque hay muchos egos y cuando luego entras en partidos con estructuras potentes, pues cada uno tiene sus agendas y bueno, pues entonces es normal que existan esos choques. Bueno, yo lo que quería el comentar, mi perspectiva desde el ámbito político, yo desde que entré en el animalismo tenía muy claro que quería realizar ese proceso de transformación, de cambio social, y tenía muy claro que gran parte de esa transformación se debía hacer desde las instituciones y en concreto desde la administración local, que es donde al final sucede la vida, suceden las organizaciones, existen los movimientos y la primera línea de batalla es la administración local. Y sí que es cierto que, bueno, que yo tuve la suerte de que en mi ciudad pues existía un partido ecologista donde me sentía muy, muy identificada porque es difícil no solo llevar tus ideas, sino te tienes que sentir entre personas que no solo sienten el animalismo, sino participan del feminismo, del ecologismo, de otras ideas más allá de las tuyas. Y bueno, yo ya había colaborado localmente con este partido, que es el Partido Verdes de Europa, pero tuve la oportunidad ya en el 2015 de participar en las listas. Ahí sí que, bueno, pues yo tenía muy claro cuál era mi agenda y para mí yo ya puse condiciones, que si entraba en las listas era
suponiendo que fuéramos a ganar el crear una concejalía de protección animal, y puse esas condiciones. Y entonces, bueno, al principio hubo sus más y sus menos, que patatín, patatán, pero al final se aceptaron y la suerte fue que hubo una mayoría absoluta. En Villena, por primera vez, hubo un gobierno verde. Bueno, sí que es cierto que Villena es un laboratorio para políticas ecologistas. Fue el primer concejal verde en España, hubo el primer alcalde verde en España y hubo la primera mayoría absoluta verde en España. Y en la mayoría absoluta pues participé yo. Eso dio fue una etapa muy bonita, esos 4 años, pues porque a pesar de todas las... Sí, en los primeros, luego revalidé la segunda etapa, que ya ha sido la difícil. Y bueno, lo que yo quería comentar, si me escuchan, aquellas personas que incluso puedan querer, personas animalistas que quieran llevar o iniciar esa nueva etapa desde el ámbito político, en primer lugar es que primero el animalismo en la política no es mascotero. Yo es una de las cosas que observé y me sigue dando mucha frustración. En el 2015 fue cuando, a raíz sobre todo con los gobiernos del cambio, empezaron las primeras concejalías. El nombre de la concejalía es importante. Yo me remuevo en la silla cuando veo bienestar animal. El bienestar animal no es animalismo ni es derecho de los animales. Es generar unas políticas bastante, por decir, muy enfocadas al ser humano en lugar de tener una consideración. Y el nombre era importante. Yo por eso cuando la primera concejalía pues le llamé... Estratégicamente le llamé políticas animalistas, pues para que se viera un poco que era una gestión política y transformadora. Y como estaban comentando, el movimiento animalista es igual que junto a otros movimientos, el ecologismo y el feminismo no tiene partido político, tiene que ser un movimiento ideológico transformador que penetre en todas las instituciones, en todas las áreas, para generar un nuevo paradigma y un nuevo cambio social. ¿Eso qué significa? Que cuando llegas a la política te tienes que plantear tener una estrategia política. Ese es un error que se está cometiendo mucho desde el animalismo, que se llega y se generan simplemente políticas públicas mascoteras. Es decir, o bien con el tema que es importante, de los animales de compañía dentro de la convivencia responsable y generar esos escenarios de convivencia que mejoren la vida de los animales de compañía, pero es tan transversal la política municipal y los animales que están en todas las áreas que existen. Para mí fue muy enriquecedor ostentar 11 concejalías, o sea, un cargo, o sea, estábamos liberados, o sea, tenía áreas de desarrollo económico, de innovación, de industria, tuve también policía, por supuesto, con las concejalías de políticas animalistas, mercado, consumo, empleo. Tener todas estas concejalías me permitió tener una visión muy transversal, ver realmente hasta qué punto el animalismo está en todo el contexto municipal y precisamente siempre, antes incluso de entrar en política, donde ya estaba planteando este escenario, mi objetivo y el que creo que tiene que tener toda persona que entra en la vida política animalista es que en todo animal tiene que tener, en el que entre en el discurso, sea un debate y tenga una reflexión en el ámbito político. Luego se tomarán las distintas decisiones según las circunstancias o las características, pero los animales tienen que estar en el ámbito político y en el debate. Esto luego, después con los años, me dio mucha alegría encontrarme que ya existía bibliografía al respecto, que estaba empezando a haber bibliografía al respecto con los libros del Manifiesto Comunista, Zoópolis, ahora que está el nuevo que es el Paremos el Mundo, de Corín Pelluchón. Precisamente están hablando desde la teoría de la ciudadanía cómo incorporar a los animales dentro de la toma de decisiones políticas. Vale. Entonces, mi objetivo, sabía que yo estaba siendo muy señalada. Bueno, yo en Villena pues soy pues más conocida que la Charito, claro, evidentemente por mi participación en el animalismo. Desde que dejé la carrera, pues empecé con la protectora, con los movimientos, la plataforma animalista, movimientos antitaurinos,
Y entonces, claro, cuando entré en la política y en la concejalía, pues ya hubo ahí un eco social bastante importante y mucho miedo, porque pensando que, claro, ya ostentaba el poder, por decirlo de una manera, y ya se pensaban que iba a haber unas situaciones de imposiciones y de prohibiciones. Nada más lejos de la verdad, porque lo mismo, la persona que hace de la política lo primero que tiene que pensar es que tiene que generar una herencia que perdure. Es muy común en el ámbito político, también pasa en las asociaciones, que estás 4 años y cuando luego llegan otros borran todo lo que tú has hecho. Por tanto, ese era el mayor miedo y entonces, como era la primera concejalía, lo que tenía que hacer era encontrar las estructuras suficientes, o sea, generar una base para que cuando yo me fuera, sabiendo de que, a ver, yo partía de que tenía una ventaja porque conocía, tenía bastante formación y capacitación dentro del ámbito animalista y de otro ámbito para desarrollar esas políticas, pero yo sé que, claro, que era muy temporal y que 4 años o muy poco más iba a salir. Y por tanto, tenía que haber esa estructura y esa organización para que cuando yo me fuese, entrase quien entrase un concejal del PP, entrase alguien del PSOE o entrase quien sea, se siguiera llevándose las concejalías. Ya tuviera la inercia ya, ¿no? Claro. O sea, tener en cuenta, yo siempre pongo el ejemplo del movimiento feminista. El movimiento feminista hace 10, 15 años no existía dentro de la administración. Empezaron en el 2015 los primeros, bueno, estaban las concejalías de la mujer, que encima antes se llamaban de esa manera, luego se ha ido cambiando, sin presupuesto y sin ningún tipo de estrategia. Luego se empezaron a crear los agentes de igualdad, que empezaron en Madrid y luego fue una idea muy buena, empezó a formarse a esos agentes de igualdad y desde las administraciones autonómicas ya implementaron políticas que luego los ayuntamientos empezaron a desarrollar. Pero todo tenía una estrategia. El error es que no tenemos estrategia en el ámbito local y vamos pues haciendo acciones muy... pues ahora colonia de felinas, ahora hago una charla, sin tener esa planificación estratégica. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, cuando nada más entrar, es hacer una planificación estratégica, un plan, lo que se llama a nivel de gobierno son agendas urbanas, pues, o planes estratégicos locales, donde cada área, porque saben que en 4 años tienen que hacer los proyectos que están dentro de sus programas electorales. Pues aquí lo mismo, a tu programa electoral tienes que saber cómo lo vas a poner y esas negociaciones que tienes que hacer. Por tanto, en los primeros 4 años tienes que planificarte 3 o 4 cosas que sean importantes, que sean transformadoras y que generen esa base, y luego ya, pues si puedes ir haciendo distintas acciones, pues muchísimo mejor. Pero sin perderlo, porque la vida política son apagafuegos constantemente. Te surgen todo momento, cada mañana, cada día, algo importante, lo tienes que dedicarle tiempo y si no te has marcado ese eje estratégico, terminas 4 años sin haber hecho nada realmente. Entonces, perdona que te corte, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Esa estrategia tú crees que es recomendable consensuarla o intentar consensuar con el resto de partidos? No entiendo, ¿no? De que no están, que forman el pleno. Bueno, a ver, es que hay cosas que puedes hacer y otras que no. Yo ya te digo, yo como lo que me marqué primero era generar una base, entonces mis 4 años era generar la concejalía, generar presupuesto, crear lo que se llaman procedimientos dentro de la propia administración, dentro, por ejemplo, de la gestión de las colonias felinas que se iniciaran, pero que los propios técnicos ya fueran quien los asumieran, y aprobándolas en una junta de gobierno, el mecanismo del registro de entrada. Esos son procedimientos que luego no van a estar. El crear un reglamento de uso del Centro de Protección Animal. Creando un reglamento de uso, entre quien entre, se va a hacer esa gestión. Por supuesto, crear un Consejo de Protección Animal, hacer en Villena, como en el resto del Estado español,
se denuncia, la policía denuncia, pero no se tramitan las denuncias, porque lo normal es que no tengan departamentos de tramitación de expedientes. O sea, la mayoría no los tramitan, no solo las de protección animal, sino la inmensa mayoría no tienen esos departamentos. Entonces, por ejemplo, pues yo cuando me di cuenta de eso, el generar nosotros hicimos una encomienda con, Suma es una agencia tributaria de la Diputación, las diputaciones tienen la potestad de hacer las tramitaciones de denuncias, igual que fueran de tráfico. Todos los ayuntamientos, las multas de tráfico, la inmensa mayoría no las tramitan ellos, las tramitan agencias externas, pues exactamente esto era igual. De manera que yo me planteé, por ejemplo, me pasé un año haciendo una ordenanza macro y luego fue cuando me di cuenta que no se tramitaban las denuncias. Yo digo, ¿para qué quiero tener una superordenanza si luego no se van a tramitar? Me quedo con la que teníamos. Vale, lo cierto es que tienes que ir con esa perspectiva, no generando polémica. O sea, yo no tuve en 7 años que he estado, solo tuve una pequeña que se llegó a un consenso con hay una feria medieval en la que, por supuesto, habían animales, les pusimos una serie de trabas, ahí hubo un revuelo y bueno, y se llegue a negociación, no se pudo quitar todo, los animales, pero sí que se negociaron que determinado la cetrería, por ejemplo, pues estuviera en unas condiciones, con un veterinario. Empiezas a hacer esas negociaciones, o incluso con la Peña del Rocío, ahí se hace también, simulan pues un evento como el del Rocío, con los caballos. Entonces, en lugar de entrar en confrontación, pues vas generando los pequeños cambios, pues que hagan la solicitud, todas las tramitaciones sean legales, que te hagan todo el expediente veterinario, patatín, que los caballos estén identificados. Incluso hubo un año que les pagué un toldo para que los caballos estuvieran con sombreado. ¿Qué pasa? Que en positivo vas generando realmente esa transformación. Sí que es cierto de que también los primeros 4 años fueron cómodos porque no hubieron corridas de toros. Ahí fue una de las condiciones que al tener una mayoría absoluta se pudo hacer. Pero ya te digo, lo importante era hacer esa transformación desde un plan estratégico. El primer de la legislatura yo no he tenido problemas porque ya te digo, éramos todos compañeros con una mayoría absoluta. Hubo cosas que sí que se pudieron hacer, otras a lo mejor no tanto. Sí que en la segunda legislatura, que ha sido esta, sí que ha sido más problemático, pues porque ya gobernabas con el Partido Socialista, en este caso, y ahí pues ya no solo tienes que negociar como partido, sino luego tienes que negociar tus propias áreas. Y bueno, pues ahí fue bastante agotador y bueno, bastante desagradable, no solo por las políticas animalistas, a lo mejor esas no eran tanto, sino por otras áreas, pero sí que era cierto de que la protección animal se iba quedando, como tenían que ir negociando y una pelea constante, la protección animal se quedaba en un cuarto, quinto, un sexto plano. Yeah. Y entonces ahí sí que es cierto que cuando ya veía que no se estaban cumpliendo o no se estaba, dentro de incluso de mi propio equipo, no se estaba dando prioridad a aquellas áreas que yo estaba marcando, pues como decía la compañera, yo no lo tenía muy claro, yo no tenía, o sea, bastante estaba ya trabajando yo de manera ya profesional desde la asociación, dentro de las políticas públicas en la administración local, y ya fue cuando dije, bueno, no tiene sentido estar aquí, no haces ya ninguna transformación, y entonces yo también lo dejé en el abril pasado, en este abril hará un año. ¿Vale? Pero lo que quiero dejar claro es la necesidad de ese plan estratégico, igual que hacen cualquier otra área. Por ejemplo, cualquier departamento, desde mercados, por ejemplo, yo en el mercado municipal se hizo un reglamento del mercado municipal en el que estabas incluyendo, pues ya, si tenías que incluir casi todo que fuera vegetal, productos de kilómetro cero, si hubiera productos veganos, si hubiera que poner algo de carne, con comercio de carne, pero que fuera ecológica, o sea, vas dando esos saltos en todas las áreas. En industria tienes capacidad de hacer inspecciones a núcleos zoológicos, a tiendas de animales,
nadie sabía lo que era un núcleo zoológico y el propio técnico de industria no sabía cuando te dan, por ejemplo, una tienda tiene tu núcleo zoológico, pero el núcleo zoológico especifica muy bien si la tienda es solo de venta o los animales pernoctan. Claro, cuando empiezas a explicarle al técnico la diferencia que existe en ese núcleo zoológico y en esa tienda es cuando se empiezan a dar cuenta. Formación con la policía, empiezas a generar la formación específica a la policía y a hacer que se puedan ya registrar, porque desde que empezaron a registrarse en el 2016 todas las, ya no denuncias, la policía en el momento que hay una llamada y hay un parte, todos los partes se registran y se catalogan. Entonces se vio que desde que se creó la concejalía, el índice de consultas y de partes se incrementó, casi todas eran de convivencia ciudadana, pero empiezas a hacer esa transformación sin generar controversia. Y eso es lo importante, porque al final el animalismo no se tiene que ver como algo negativo, sino como un elemento enriquecedor en la ciudadanía. Y la ciudadanía lo agradece muchísimo, de verdad. Cuando lo estás haciendo desde la mediación, desde el encuentro, desde el llegar a acuerdos, la ciudadanía lo agradece. Yo no, vuelvo a decir, he estado 7 años y no he tenido ningún comentario negativo, al contrario, era un poco, yo sentía que entraba y se abrían las aguas, como, mira, la animalista, mira esto, la de los animales. Y ha sido muy positivo en ese sentido. Y yo creo que duro, pero bueno, pero he podido dejar esa base que ahora importante, claro. La prueba será en esta nueva legislatura, sí que será una prueba, ver cómo continúan y quién la toma y cómo lo toman. Ahí es donde yo te quería preguntar, de todos los proyectos que has tenido la oportunidad en 7 años, que no son pocos, de desarrollar y de llevar a cabo, ¿cuál es el que más te ha motivado, más te ha permitido desarrollarte como animalista y también más crees que ha influido positivamente en la vida de los animales en tu municipio? Pues a ver, es que el hecho de que un técnico de medio ambiente asuma primero que el ayuntamiento asuma que sus competencias tienen todo lo que tenga que ver con animales, todo. Es cierto que también partimos que Villena hay una sociedad, una asociación, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena, que hay una buena relación, la ciudadanía está muy bien involucrada con la protectora y entonces cualquier animal llaman, pero sí que el que de pronto se ha dejado claro en la propia administración que los animales es una competencia municipal, hasta el punto de que hay una página web, hay un logo y está en primera línea. Y nadie de hecho, se sorprendían cuando ya iban la propia secretaria municipal, el propio interventor, iban entendiendo procesos y ese cambio dentro de la administración. Para mí eso ha sido una de las cosas más importantes porque cuando venga otro concejal o concejala sabe que ya tiene todo un cambio hecho en la propia administración. ¿Vale? La policía ha sido un trabajo ya también con la protectora, cuando trabajamos con la policía estaba bastante sensibilizada, pero el que se haya creado dentro de un organigrama municipal, sabéis que es que claro, esto son cosas que luego no salen ni se ven. Los ayuntamientos tienen lo que se llama una relación de puestos de trabajo en el que dice las funciones de cada trabajador. Cuando se modifican las RPT, que se llaman ese organigrama en el que aparezca un técnico de medio ambiente y en su ficha aparezca sus funciones es gestión de tramitación de expedientes sancionadores, gestión de colonias felinas, tatatín, patatán, porque tú las has ayudado, las has redactado. Eso ya es la Biblia, o sea, cualquier puesto nuevo que se vaya a hacer de técnico de medio ambiente aparece que está dentro de sus tareas. Ahora habrá que hacer otro trabajo dentro de las administraciones autonómicas o estatal, que es formar a esos técnicos municipales. Pero el técnico cuando ya entra ya sabe cuáles son sus competencias, igual que ya está en el organigrama que lo próximo que se crea es una unidad de policía medioambiental. Yo sé que de fuera del escaparate no se han visto muchas cosas, pero sí esa transformación dentro de la propia organización.
el que dentro de un plan de empleo se haga, los planes de empleo son herramientas que tiene la administración para contratación, pero dentro de un plan de empleo tú puedes hacer parques caninos, ¿vale? Porque mientras te estás enseñando a jardinería y en albañilería, pues estás dentro de y han sido de los proyectos más bonitos que han habido, ver a gente joven que sabe que está haciendo un certificado de profesionalidad y encima lo está haciendo con un parque canino que en Villena ha sido el primero y el único que hay, pero que ha supuesto un cambio en el concepto y la transformación de la ciudad en ese sentido. En entrar en el discurso de un eje comercial y reunirte con los arquitectos diciendo, mirar cómo se tiene que hacer para que hayan alcorques, para gente cuando pasea con los perros, para cuando hayan árboles para los nidos, esa visión que impregnas en todas las áreas municipales. Para mí eso ha sido la mayor satisfacción porque sé que perdurará. Hay otras cosas que posiblemente se haga un manotazo y se quite. Pero el poder haber gestionado las colonias felinas por primera vez, aunque ha sido un proceso poco a poco, y se ha creado la asociación que ya lo asume, todo eso es lo que sabes que ya no se va a borrar, ¿vale? Y ahí es donde... es que han sido muchísimas cosas de las que me siento muy orgullosa y otras que me da pena que no se hayan podido hacer, porque se me quedó con dolor queríamos hacer una ampliación del centro de protección animal para poder tener, no un santuario, pero poder abrir a que se pudieran hacer otras especies. Y bueno, estuve 4 años buscando el terreno, peleando luego por ese terreno y bueno, se ha quedado ahí. Puede ser que en la próxima legislatura se haga, pero bueno, ahí está. Es que se nota, en todas las áreas. Se nota cuando lo hablas que has dado, no, que has transmitido, yo creo, en todo tu trabajo a nivel municipal, ese respeto y dignidad por los animales, ¿no? O sea, que eso se vea en todas las áreas, desde el arquitecto que está diseñando el parque canino hasta el policía o cualquier otro servidor municipal, ¿no? Que asuma y beba que los animales son dignos de respeto y de consideración, y eso me parece muy importante. Te pongo un ejemplo, o sea, lo interesante era crear protocolos. Hubo una vez un edificio pues que estaba teniendo un problema de salubridad porque se le habían dejado abandonado en temas de crisis y bueno, tenían que hacer, que emparedar todas las... Como sabíamos que habían palomas, simplemente fue algo se habló con la empresa, se eligió el mes en el que sabíamos que no habían puestas, se hizo una inspección y entonces ya se ha quedado como protocolo que cualquier derrumbe, cualquier que tienes que cerrar, se hace una visión, tal, y entonces ya te vuelvo a decir, estamos hablando incluso de urbanismo. En todos los departamentos sabían que si había algún animal se tenía que debatir y ver cuál era la mejor situación. Entonces, no han habido situaciones que podamos decir que el propio ayuntamiento haya actuado de manera irresponsable o que haya cometido una negligencia. Si lo ha cometido, no ha sido conscientemente, es cierto, pero yo incluso no estando ya en estos meses, estoy convencida que si han tomado decisiones, las han tomado sin que haya a lo mejor alguien detrás diciéndole, porque ya todos los técnicos estaban más que machacados. Estaban, han interiorizado algo que para nosotros sí. Es algo tan claro y evidente, pero que lamentablemente para mucha gente no. Entonces, ese respeto y esa dignidad con la que tenemos que tratar a los animales y garantizar sus derechos desde la administración local, pues está muy bien que el trabajo sea interiorizar esos conceptos para que no tener que estar constantemente justificándolos. Me parece un trabajazo espectacular, a lo mejor no tan vistoso como inaugurar cosas o hacer cosas así más de cara a la gente, pero me parece un trabajo espectacular. Así que se tienen muchas oportunidades desde el ámbito de la cultura. Ahí, por ejemplo, pues se hizo un evento que era Capital Animal, que también se hizo, que fue a veces intentamos hacer campañas y a la que le agradezco con Ángela Molina, tuvo un impacto muy grande porque era en la propia Casa de Cultura, el hacer una exposición con charlas, o sea, las charlas que eliges también son charlas que
bueno, mi objetivo era el ir a áreas que no fueran, o sea, que generaran esa reflexión, pues hablar de la caza, de las malas prácticas por ejemplo, con las mal llamadas terapias con animales, Ya. el informar, el crear una cosa muy bonita que creé Natura Villena, que era un ciclo de vídeos o de documentales enfocados en la naturaleza, intentando crear ese vínculo, esa conexión. Y es el ir trabajando en todas las áreas. Por ejemplo, yo también llevaba comercio y entonces ahí en Villena es muy normal, en las cabalgatas, las típicas de moros y cristianos, al principio salían muchísimos animales y sin hacer nada. Solo salen ahora X caballos y muy pocos. Y luego la gente, en el momento que haya un caballo que le pase algo, la gente salta. O sea, que sin entrar en conflicto, vuelvo a decir, sí que había un día que era una feria comercial de todo lo que tiene que ver con los trajes, festeros y todo, y quisieron, porque traían a empresas que utilizaban animales como espectáculos. Y, por ejemplo, yo ahí fui muy estricta. Esto es una feria comercial de artesanía festera, los animales no entran. Entonces, hubo ahí, eso fue inflexible, y algunos sí que habían algunos comentarios, pero todo el mundo lo vio bien. Habían detractores, pero luego se generaba el conflicto. Lo que también es una de las cosas que aconsejo a las personas que entren en el ámbito político es que intenten, luchar sola, como le pasaba a lo mejor a Almudena, es un problema. Tienes que buscar contra el muro todo el rato, ¿no? Al menos intenta encontrar que exista un movimiento o bien de personas, un colectivo detrás, o que se genere un ruido social con artículos de prensa, porque entonces tú tienes la excusa de actuar como persona política para hacer algo. Entonces dicen, no, es que la ciudadanía o cierta ciudadanía lo ha pedido. Bueno, entonces, tengo que decir que en el caso de Almudena también pasó, ¿eh? Tuvo mucho respaldo de la ciudadanía, pero... Vale, pues igual no lo he llegado a tiempo para... Sí. Pero tienen la excusa entonces para no decir que es algo que te has sacado tú de la chistera y que te lo inventas tú. O sea, que decir, no, es que este se lo ha inventado, no, es que existe ese movimiento o esa voz que sí que se empieza a escuchar y entonces no se generan tanto conflicto, o por lo menos yo no lo he vivido así. El problema ha sido a lo mejor interno y lo que sí que es cierto, que lo negocie y que esté bien negociado y que se marquen 4 años y a muerte. O sea, el segundo año tiene ya que estar peleando por presupuestos para conseguir el objetivo del tercero, porque si no lo tiene hecho en el tercero, en el cuarto año no se tiene. Entonces, muy bien, muchas gracias, Esther, por contarnos tu experiencia y por volcar tanta información y tantos consejos. La verdad es que se aprende muchísimo. Sí, bueno, no he dejado para de hablar, es que lo siento. Claro, para eso son tantas cosas. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Está Amanda. A ver. Sí, se une Amanda. Tenemos que decir que estamos nos estamos extendiendo un poquito más porque al final son 4 las compañeras que van a hablar. Entonces hemos repartido un poquito más el tiempo. Creo que Amanda está por aquí. Vamos a ver. ¿Estás por aquí, Amanda? A ver, ¿ahora? No, ¿Me sacáis vosotros? Ahora sí. ¿Ahora? Esther, tienes que salir tú dándole al botoncito arriba. Perdón. Nada, no pasa nada, gracias. Ahora te vemos mejor, que había ahí como muy poca cobertura. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Se oye regular. Fernando, ¿tú la oyes? Muy regular, vale. Sí. Se ha quedado como en pausa. Si ves que no tiene mucha cobertura, a lo mejor quitando la cámara, Amanda, da más ancho de banda para escucharte. Y si puedes ponerte un wifi, pues maravilloso. Claro. Bueno, comentamos, Fernando, me parecen que han sido 2 historias muy complementarias, ¿no? Aunque puedan parecer, pero
yo creo que son dos historias que se pueden complementar muy bien. Esther también nos ha dejado perlas que yo he ido aquí apuntando importantes, ¿eh? El animalismo no se tiene que ver como algo negativo, sino como un elemento enriquecedor para la ciudadanía. Me parece muy, muy importante esa reflexión. Sí, yo creo que ella ha tenido un gran acierto en su experiencia y ha sido elevar las políticas animalistas a todos los ángulos de la gestión municipal, ¿no? Normalizarlo, o por lo menos me da la sensación de que ese era el sentido de su propuesta. Y luego hacerlo de una manera muy organizada, ¿no? Marcándose objetivos y trabajándose la trayectoria paso a paso, exactamente. Yo creo que si hubiera tenido más tiempo, yo me he quedado, no te preocupes, Amanda, que está poniendo que está Sí, configurando no hay el wifi. problema. Si no, pasamos. Yo creo que hay una parte que me imagino que tienes que tener una alta tolerancia también a la frustración, porque los logros que Esther iban comentando, pues no son logros completos, ¿no? Pues hemos conseguido que en vez de un montón de animales haya varios caballos. Joda, es un gran logro porque has quitado el sufrimiento y la exposición a un montón de animales, pero y muchas veces ese es el camino, ¿no? Caminar hacia donde queremos llegar, Claro, asumiendo que no siempre vamos a conseguir todo lo que quisiéramos, ¿no? Claro, eso lo creo que nos pasa también mucho en el animalismo, ¿no? Somos de todo o nada, ¿no? O de blanco o gris, o sea, de blanco o negro. Encontrar el gris o encontrar el ir paso a paso nos cuesta mucho realmente, ¿eh? Tenemos que gestionar mejor esa frustración de no conseguirlo todo rápidamente. Hay que yo creo que hay que celebrar los pequeños cambios y los pasos adelante. Sí, y no hay otra manera que paso a paso. O sea, es impensable dar saltos enormes y ojalá fuera así, porque hay una parte de la sociedad, pues esa parte vegana que supone ya entre un 4 y un 7% de la sociedad que está plenamente concienciada. Sí estamos preparados para saltos importantes, pero bueno, siguen estando nuestros abuelos, nuestras madres, o sea, todavía la sociedad no está plenamente preparada para... Mira, perdona Fernando, hay una persona que quiere entrar. Le damos voz, se llama Pilar Pérez, le damos voz mientras esperamos a Amanda y si no pasamos a Alexia, ¿te parece? Genial, sin quiere problema. comentarnos Pilar. Cualquier Muy persona, bien. lo decimos en los debates, que quiera entrar, nos lo manda y podemos en un momento incluirla. A ver. Hola, Pilar. Hola. ¿Qué tal? Pues Pilar también se nos ha quedado colgada. Amanda dice que ya ha conseguido pues Pilar, conectar, después de Amanda te devolvemos la... pero conectando el wifi, que si no es muy difícil, Sí, no, es muy se difícil. va. Y la conozco personalmente, bueno, la conozco y nada, que a vosotros os conozco menos, al chico, a la de Rosa y a la que lleva el vaquero. Pero bueno, seguir con la charla, no quiero interrumpir. Muy bien, muchas Gracias, guapa. Pilar. Un Besitos. abrazo. Adiós. Venga, gracias. Tienes que darle a la cruz Gracias. arriba. Vale, a ver si la veo. En el mío, a ver, tengo estrellitas. Espérate, que no sé hacerlo. No te preocupes. A ver. Tengo micrófono, cámara, una En tu flechita pantalla y estrellita. arriba En a tu la pantalla derecha. arriba, Vale. a la derecha. Ok, vale. Hola Amanda, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Lola, Fer, perdonad, estas cosas, las cosas del No, directo. esto Llevo pasa aquí siempre. una hora escuchando todo y de pronto cuando me toca a mí se me va el wifi. Digo, venga, bueno, pues nada, No pasa ya nada. estoy. No ¿Qué pasa tal nada, no pasa estáis? nada. Muy bien, aprendiendo mucho de las compañeras que están contando su experiencia. Pues sí, la verdad que qué gusto, me ha encantado escuchar a Almudena y a Esther, ha sido muy enriquecedor, la verdad que es un gusto, os agradezco mucho también que creéis este espacio, ya sabéis que yo soy fan y estoy suscrita a estos directos desde el primero
pero además es que el de hoy me parece, o sea, para mí es también especialmente valioso como poder conectar con compañeras que estamos viviendo cosas muy parecidas, pero que igual no estamos tan conectadas, ¿no? La verdad que podría suscribir prácticamente todo lo Fíjate, que han dicho ellas, con lo cual, bueno, algunas cosas distintas, sobre todo lo que tiene que ver con cada espacio político, pero lo que es la vivencia dentro de la personal. institución. Sí, me resuena mucho, ¿no? Y creo que, pues que eso habla de que estamos en una realidad que es así, ¿no? Muy bien, pues como las otras compañeras, ¿verdad, Fernando? Cuéntanos lo que tú consideres. Hemos repartido un poquito más de tiempo porque al final Yolanda no puede intervenir, así que cuéntanos lo que tú consideres conveniente, importante para el movimiento, lo que te apetezca. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Yo me he centrado, Lola, me gustó que el otro día cuando planteaste el directo nos dejabas como unas preguntas y la verdad que yo he estado toda la semana dándole vueltas a esas preguntas para traer algunas reflexiones que compartir aquí. Entonces, desde ahí, la primera pregunta que nos planteabas era si debe el animalismo entrar en política, ¿no? Bueno, os puedo hacer un spoiler, la respuesta es a todos sí, ¿no? Pero, pero pero a esta primera, de si debe el animalismo entrar en política, creo que es de las reflexiones más importantes que tenemos que hacer y la respuesta es un rotundo sí, ¿no? Creo que la cuestión de los animales es total y absolutamente política y la cuestión es cómo hacemos para introducir esa política también en la política institucional, ¿no? Y diría que aquí, o al menos en mi experiencia y escuchando a las compañeras, la verdad es que me reafirmo. Creo que las personas animalistas que quieran dar un paso adelante en política local, creo que tenemos sobre todo dos trabajos. El primero, para mí, es crear espacios propios para la defensa de los animales. Esto para mí es fundamental. Acabamos de escuchar el caso de Villena, que a mí me estaba dando una envidia tremenda, porque digo, claro, qué importante es tener un espacio, en este caso como una concejalía, desde la que puedes contar con recursos específicos, con profesionales, con técnicos y con gente poniendo la cabeza de manera exclusiva a diseñar políticas públicas de protección animal y a garantizar que se cumpla la normativa y que se tenga en cuenta a los animales. Esto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en el que yo soy concejala, no ocurre. En Madrid lo que la protección de los animales está como una competencia de Madrid Salud, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que está dentro de un área gigantesca y monstruosa como es el área de portavoz, seguridad y emergencias, o sea, el mismo área que se ocupa de la Policía Municipal, de los bomberos de la Ciudad de Madrid, del SAMUR, de las emergencias, pues está dentro de todas esas competencias tan importantes en una ciudad como la nuestra, pues está Madrid Salud y Madrid Salud, que tiene otras muchas competencias relacionadas con la salud comunitaria, las adicciones y tal, tiene entre todo eso la protección animal. Bueno, creo que esto es. Bueno, y esto pasa en el Ayuntamiento de Madrid y no solo, pasa en muchos otros ayuntamientos que la protección animal está dentro del ámbito de la salud, porque en origen viene más de protegernos a nosotros de los animales, ¿no? Y cómo protegernos de las plagas, de los vectores infecciosos, mantener a raya a los animales y no tanto de protegerles a ellos. Entonces, para mí esto es fundamental porque a la hora de desarrollar políticas públicas necesitas tener una concejalía o una dirección general o una oficina de protección animal. Pero esto, de verdad, a todas las personas que estéis aquí, si en algún momento entráis en política a nivel local, para mí creo que una de las prioridades tiene que ser crear esos espacios específicos y, por supuesto... Uy, ¿me escucháis? Ahora sí. Tiene que ser, para mí, crear esos espacios específicos y además asegurar que estén dotados de recursos y de profesionales para que luego puedan trabajar, ¿no? Creo que también, no sé si era Almudena o Esther, bueno, o las dos, creo que comentaban que pues que es fácil que se creen, igual que pasó en su momento con espacios de igualdad y feministas, que se creen los espacios pero se queden vacíos de recursos, ¿no? Porque de pronto, bueno, sí creas una oficina, pero si no metes a gente ahí y no hay dinero para trabajar, pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, para mí es casi una obsesión. Nosotros cuando
en Más Madrid, cuando nos presentamos en 2019 con Manuela Carmena, llevábamos en el programa la creación de una concejalía específica de protección animal. Finalmente no estamos en el gobierno, con lo cual no hemos podido desarrollar el proyecto, pero he podido vivir de primera mano, ¿no?, desde en estos años y también como primero como asesora y después como concejala, la importancia real que tiene a la hora de poder proponer y también desde, en este caso, desde la oposición, ¿no?, poder proponer y poder impulsar políticas públicas de protección animal, que no exista un espacio específico que esté dedicado en exclusiva y con cabeza a la protección animal. Y el segundo trabajo... Perdona que te corte. Sí. En Sevilla depende de fiestas populares. Toma ya. Fíjate, pues eso no lo tenía en el radar, claro, pues. Ya está, Claro. solo digo eso. Claro, todavía me parece más difícil enfocarlo por ahí, pero desde luego desde el ámbito de la salud, como que tampoco No, es fácil no. meter nada bueno, ¿no? Es como que ya parece que el punto de partida Ya pues vamos es mal. bueno, la prioridad está en lo humano, ¿no? Y en cómo nos afecta a nosotros, por lo menos en lo que es como el modelo inicial. Y el segundo trabajo, diré, es el primero, crear espacios específicos para la defensa de los animales, y el segundo está muy conectado con lo que estaban diciendo las compañeras de la transversalidad. Yo creo que quizá esta palabra nos la vamos a llevar todos aquí en la frente, la transversalidad de la cuestión de los animales, absolutamente. Y si lo es en algún sitio, lo es en la política local, diría que como en ninguna otra cosa, porque pensad que, como bien han explicado las compañeras, todo lo que hacemos tiene algún impacto sobre las vidas de los animales, ¿no? A mí me gusta esta idea de Marta Tafalla de que hemos construido una civilización completa sobre la explotación de los animales. Es así, y eso en la vida cotidiana también, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en la política local, pues se expresa en toda su crudeza, ¿no? Porque, como algunos ejemplos que comentaban las compañeras, pues cuando hay un derribo, pues hay que tener en cuenta si en ese edificio que se va a derribar viven aves, si hay nidos, si hay crías, si hay huevos, cómo se va a gestionar la protección de esos animales antes de proceder al derribo, si hay una colonia felina, cuándo se podan los árboles, cuándo se vacían y se limpian los estanques. Hay animales que viven, tanto animales de fauna silvestre que viven en nuestros municipios, como luego toda la gestión de los animales con los que convivimos, cómo son los espacios públicos que compartimos pues con los perros, para que los perros tengan lugares de esparcimiento en los parques, en las playas, cómo gestionamos el transporte público para las familias con animales, cómo garantizamos la convivencia, ¿no?, tanto con los animales, en lo que nosotros hacemos que les afecta a ellos, y también entre la propia ciudadanía, pues que convive con animales o que tiene distintos tipos de relación. Entonces, desde aquí, un poco en la línea de esto último que comentaba Esther, así que no me voy a entretener mucho ahí, pero efectivamente creo que tenemos que concentrar energía en crear estos espacios, oficinas, direcciones generales de protección y de derechos de los animales en todos los lugares donde podamos, pero que a la vez tenemos que trabajar en transversalizar en todas las áreas, porque en urbanismo se tiene que saber qué se hace cuando hay animales en un proyecto. O sea, yo creo que hay que incluir la pregunta de cómo afecta esto a los animales en todos los proyectos de las políticas públicas, ¿no? O sea, que si tú vayas a hacer una carretera, o vayas a demoler un puente, o vayas a construir una escuela infantil, entre todas las preguntas que te tienes que hacer de, oye, ¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto se tarda? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué fecha arranca? ¿Cómo lo licitamos? Pues oye, ¿cómo afecta esto a los animales o al entorno natural, pero a los animales de manera específica, ¿no? Hay animales en el entorno que tenemos que tener en cuenta para que los proyectos se desarrollen, digamos, con esa concepción de los animales. Creo que a nivel local, una de las cosas más enriquecedoras es que nos da, al ser el ámbito más cercano, ¿no?, a la ciudadanía, nos permite construir realmente comunidades en las que la convivencia con los animales esté muy integrada. Realmente se puede... creo que nos da la posibilidad de generar modelos, ejemplos, ¿no?, que de esto también hablaban las compañeras, que luego se puedan replicar en otros municipios, en otros lugares, que nos podamos lanzar ideas, incluso probar, ¿no? O sea, creo que también con la cuestión de los animales es que en muchas cosas tenemos que
o creo que es bueno que podamos ir hacia un modelo también de pilotos, ¿no? Y vamos a hacer un piloto de este proyecto, vamos a probar qué tal funciona, cómo reacciona la gente, cómo lo podemos mejorar y que desde ahí se puedan extrapolar las cosas que mejor funcionen. Pero bueno, esta idea de generar comunidades en las que se tengan en cuenta a los animales y que tanto en los plenos, en el caso de la ciudad de Madrid, tenemos el pleno central de la ciudad y luego tenemos 21 plenos más en cada uno de los distritos, ¿no? Como es una ciudad muy grande, sí, tenemos 21 distritos y cada distrito tiene su propio pleno. Bueno, pues en cada uno de estos plenos que podamos estar hablando de cómo convivimos en ese vecindario a un nivel más pequeño con los animales de nuestro entorno y con los animales con los que convivimos. A la segunda pregunta que planteabas, Lola, que bueno, esto es como un melonazo, la verdad, pero bien, voy a intentar dar un par de pinceladas que sí que me parece importante. Preguntabas, dejabas ahí intereses políticos versus intereses de los animales. Esto es algo que nos... ¿Me escuchas? Sí. Vale. Es que se me ha quedado Lola ahí pillada, vale. Sí, ya sé, hasta que me ha entrado una llamada y como estoy con el móvil, pero... Vale, no, porque pensaba que era yo. Vale, bueno, que nos dejabas el otro día esta reflexión, ¿no?, de intereses políticos versus intereses de los animales y creo que es ahora mismo además algo que nos está comiendo un poco el coco, bueno, pues con todo lo que estamos viviendo, cómo calibrar, cómo vivir esto que de alguna manera también es nuevo, ¿no? Entonces me salía como un mensaje bidireccional, ¿no? Como que en este apartado me gustaría transmitir una idea tanto a los grupos políticos o a la gente que está en partidos políticos, como también al movimiento animalista, ¿no? Porque creo que en realidad es novedoso en España que haya espacios, bueno, que haya personas, porque creo que todavía somos realmente muy pocos, ¿no? Muy pocas principalmente. Son 4 por ahí desperdigadas haciendo lo que podemos, ¿no? Es verdad, la realidad aún es esa, ¿no? Y creo que es importante que las personas que estamos ahí, pero también los grupos políticos, seamos muy conscientes de que la cuestión de los animales ahora mismo está abriendo brecha, ¿no? Y que lo que estamos haciendo, mi sensación todo el rato, siempre lo digo así como de broma, pero es como estar como si tuviera unos cuernos y estuviera aquí con unos cuernos, venga, pum, 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 ¿no? Y creo que cualquier persona animalista que esté en este momento haciendo o tratando de hacer política institucional en sus pueblos, en sus ciudades, lo estará viviendo así, ¿no? Porque estamos abriendo brecha y lo que encontramos o lo que nos vamos a encontrar son resistencias muy grandes, resistencias muy importantes, y lo hilo con lo que decía al inicio de que la cuestión de los animales es una cuestión civilizatoria, porque en el momento que tratas de mover cualquier ficha es fácil que encuentres muchas resistencias. Prácticamente todo lo que hacemos afecta a alguien, hay una industria implicada, hay alguien ganando dinero, hay familias que dependen de una actividad. No es inocuo. La protección... Ay, las 8. Uy, a la hora de la luz, es verdad. Perdonad, es que a las 8 es puntual el reloj de la electricidad. Nada, muy bien, es una buena medida. Decía que... Ay, perdonad, que me he perdido... Esto, lo de que, claro, que cualquier pieza que movamos no es inocua, ¿no? Genera pues resistencias, genera dificultades y esto pues puede ir en contra a veces de los intereses de los partidos políticos, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. A veces los partidos políticos tienen el problema como organización. Yo antes trabajaba como consultora de desarrollo organizacional y estoy especializada en trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro, entonces me resulta muy interesante observar a los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos como organización, como organismo, tienen unas peculiaridades en su relación con el poder y con el funcionamiento, y es que tienen una dependencia también de mantenerse en el poder, ¿no? Entonces eso pues hace a veces que la mirada sea corta, ¿no? O cortoplacista, y que a veces pues lo urgente y lo importante no coincida. Y como la cuestión de los animales en realidad es relativamente novedosa en muchas organizaciones políticas, pues es fácil que si va a tener un coste político hacia afuera porque va a generar resistencias, pues que las propias organizaciones políticas se resistan también, que es básicamente
el ejemplo que nos ha puesto Almudena al principio de la tarde, ¿no? Creo que ilustra perfectamente cuando esa tensión se desequilibra hacia un lado, que es el del interés político, aunque ella trató de corregirlo hacia el lado de los animales con su propia, digamos, a costa de su propia participación, ¿no? Pero esa era la tensión que me parece que ella lo ilustraba muy bien. Entonces creo que ante estos riesgos de impopularidad, creo que es importante hacer una gestión que sea muy inteligente, que sea muy pedagógica, que sea muy didáctica y que sea muy empática también y muy consciente de la importancia de educar, de explicar y de que, bueno, como elegir muy bien qué batallas han de ser de máxima tensión y qué batallas pues pueden ser más sutiles, más consensuadas, más trabajadas con quienes tienes incluso más lejos políticamente. Aquí me parecía muy interesante cómo lo planteaba Esther, ¿no? En términos de, oye, vamos a trabajar desde, pues como con poca polémica, ¿no? Con poco ruido y tratando de avanzar. Oye, cuando hay que ponerse firmes, nos ponemos firmes, pero no todo el rato puede ser una batalla. De hecho, creo que es interesante que desde la política institucional empecemos a enfocar también la cuestión de los animales, no tanto como ganar una batalla o no una lucha, sino realmente conseguir que la gente se sume, ¿no? Y conseguir un sentido común más animalista también desde el deseo de la gente, ¿no? Que conseguir que más gente realmente quiera convivir de una manera más respetuosa con los animales y no tanto pasando por encima de la gente, ¿no? Creo que ahí nos vamos a encontrar siempre con un muro porque efectivamente yo creo, o por eso también es mi manera de entender la política, que una política, una concejala, una diputada que no es nadie si no tiene detrás un movimiento social, una ciudadanía que reclame, que oriente, que señale el camino y que haga peticiones digamos, que legitimen su tarea política, ¿no? Los políticos trabajamos al servicio. Y creo que esto es lo que no se nos puede olvidar. Trabajamos al servicio de nuestros vecinos y vecinas y quienes representamos a grupos concretos, en este caso a los animales, pues también al servicio de los animales. Y ahí tiene que haber también un respaldo y dirías, una exigencia también por parte de la ciudadanía para esos avances, ¿no? Y aquí sí quería decir que, claro, que para quien entre en esta aventura política pues puede ser difícil y los partidos políticos posiblemente no colaboren hasta que, o sea, yo creo que falta un par de graditos como de pedagogía en los partidos políticos, pero que es importante negociar y pelear con la misma fiereza y con la misma firmeza las cuestiones de derechos animales que otras cuestiones que los partidos políticos sí defienden con mucha mayor rotundidad, ¿no? En mi experiencia en la defensa de los animales en el Ayuntamiento de Madrid, prácticamente siempre que hablo en el pleno, en las comisiones, prácticamente siempre la gente, las concejalas y concejales de otros grupos se ríen, hacen gestos, hacen aspavientos. Es así, o sea, en todos los vídeos hemos llegado a situaciones más irrespetuosas y evidentes, como algo que me pasó que hace unos meses bueno, pues que un concejal de Vox me ridiculizó de una manera muy machista y repugnante, pero sin llegar a esos extremos, no recuerdo una sola intervención en la que yo haya hablado de animales en la que no haya habido risas, ¿no? Bueno, creo que sí, bueno, creo que por ser mujer, por ser joven y por hablar de animales, pues tengo como todos los ingredientes para que no se tome en serio, pero a mí esto o sea, creo que es algo que también debemos tener en cuenta para quienes vengan después, que la cuestión de los animales se trata de ridiculizar, se trata de no tomar en serio y que parte de nuestra tarea, y por eso hablaba de fiereza y de firmeza, es mantenernos ahí a pesar de ello, ¿no? Y ser capaces de evidenciar que esto es una cuestión política, le pese a quien le pese, y que es digna de hablarse en todos los plenos, en todos los parlamentos y en todos los espacios políticos, porque es también nuestra responsabilidad como servidores públicos defender a los animales y proteger el medio ambiente en el que se desarrolla nuestra vida como seres humanos, ¿no? Y que sin eso, pues si eso no funciona, nosotros tampoco podríamos habitar, con lo cual
esa pelea de evidenciar que los derechos de los animales son responsabilidad de las administraciones públicas y son dignas de espacio y de atención política de primer nivel, pues creo que es fundamental, ¿no? Y esto era un poco lo que quería decir para las personas, digamos, al ámbito de los grupos políticos, de los partidos o de las personas que quieran entrar a esta aventura. Y luego me salía también una reflexión respecto al movimiento animalista, y es que creo que como precisamente estamos en un momento, bueno, digo novedoso, no quiero que nadie se ofenda, sé que siempre ha habido mucha gente intentando pelear esto, ¿no? Pero sí creo que estamos viviendo un momento, pues eso, en el que desperdigadas y todavía y tal, pero empezamos a ver personas en distintos ayuntamientos, a distintos niveles, en comunidades autónomas, a nivel estatal, a nivel de ayuntamientos, trabajando y muchas venimos del activismo, ¿no? Y nos conocemos o no nos conocemos, pero digamos que venimos como de un mismo lugar. Y creo que esto pone al movimiento animalista en una situación que es nueva, porque de pronto tenemos representantes políticos a los que conocemos o a los que son nuestros amigos o que son nuestros excompañeros, con los que tenemos relaciones personales o no. Y claro, esto es novedoso y creo que también como movimiento está bien. O sea, yo ahora me quito el gorro de concejala y me pongo el de compañera del movimiento. Claro, pues de pronto creo que eso nos implica hacer unas reflexiones y decir, bueno, es que ahora cuando voy a hablar, pues yo qué sé, me pongo de ejemplo yo, ¿no? Viene alguien de una asociación a hablar al Ayuntamiento de Madrid y habla conmigo, pues está hablando con una persona que es animalista, que es vegana, que tiene esa voluntad, ¿no? Bueno, pues claro, la relación es diferente que si es con una persona que, no sé, que sabes que directamente quiere apoyar la tauromaquia, la caza, etcétera, ¿no? Las conversaciones son distintas, las oportunidades son distintas, pero creo que tenemos ahora que reflexionar sobre, bueno, cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Y ahí me salía que creo que una reflexión o una tarea que tenemos ahora por la parte del movimiento animalista es cómo aprender a cooperar de manera inteligente y también a exigir con firmeza, ¿no? Porque un movimiento mantiene el deber o desde mi punto de vista, de señalar el camino. O sea, las cosas se mueven porque hay una tensión entre lo que se resiste y lo que empuja, ¿no? Y normalmente la institución, los grupos políticos, lo que es más resistente a los cambios es lo que va a tirar en una dirección y son los movimientos sociales, las organizaciones, las activistas, las que van a tirar de la otra. Y de esa tensión es de donde vamos a dar un paso, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión hay que hacerla, o sea, aceptar en el sentido positivo de hay un cambio y es que ahora va a haber representantes animalistas en las instituciones, ¿cómo nos vamos a relacionar desde el movimiento con las personas que nos representen ahí? Creo que cooperar es fundamental. Cualquier persona que esté en política, obviamente, ni puede ni tiene que saber de todo. Y ahí es donde creo que nos tenemos que apoyar en la ciudadanía, en la sociedad civil, en las organizaciones que propongan proyectos, que nos digan por dónde hay que hacerlo, cómo, qué soluciones hay a los problemas, ¿no? Y creo que esa cooperación es absolutamente fundamental. Si no, no vamos a poder hacer un buen trabajo porque además, efectivamente, somos muy pocas, estamos muy solas y necesitamos a nuestro movimiento arropando y apoyando y también para no desmoralizarnos, sinceramente, porque no es fácil. Pero al mismo tiempo, pues el movimiento tiene que saber mantenerse exigente, ¿no? Y mantenerse exigente y mantenerse firme y guiar y orientar y señalar el camino y también ser capaces de mantener un debate público y a los animales en el centro del debate. Y creo que esa es una tarea que yo lo he visto en otros movimientos sociales. Tengo la suerte de, además de llevarme los temas de llevar los temas de derechos a los animales, de los animales en Más Madrid, también llevo y he participado con cuestiones LGTBI, con temas de juventud y he podido estar en contacto con muchísimas organizaciones, colectivos y otros movimientos sociales a un nivel muy estrecho. Y creo que el movimiento animalista, pues ahí es más joven, bueno, y que tenemos ahí otros movimientos, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, que también nos guían y en los que podemos encontrar buenos ejemplos también de colaboración política, sociedad civil, en la que se mantiene esa colaboración, pero también esa
esa firmeza, ¿no? Y ya para terminar, que no me quiero extender mucho, la última pregunta que nos dejabas, Lola, que es que si es la política local una alternativa real para avanzar en protección animal, ya os hice el spoiler antes, la respuesta es que sí. Pero bueno, también sí era importante para mí decir que de hecho por eso el otro día puse en el chat, madre mía, esto es un melón. Bueno, porque efectivamente